Antes de terminar nuestro análisis de la ética aristotélica, quiero que leamos algunos de los pasajes más bellos de la Ética Nicómaco, porque toca estudiar la más importante virtud aristotélica, la que está por encima de todas estas. ¿Cuál puede ser? Seguro que no os lo imagináis. Según Aristóteles, la principal virtud es la amistad. Fijaros lo que nos dice. A todo lo que precede debe seguir una teoría de la amistad. A toda la teoría ética que hemos estudiado hasta ahora, a todos los principios que nos ha enseñado, debe seguirla una teoría de la amistad, porque ella es una especie de virtud, o por lo menos va siempre escoltada por la virtud. Es además una de las necesidades más apremiantes de la vida. Nadie aceptaría esta sin amigos, aun cuando poseyera todos los demás bienes. Cuanto más rico es uno y más poder y más autoridad ejerce, tanto más experimenta la necesidad de tener amigos en torno suyo. ¿De qué sirve toda esa prosperidad si no puede unirse a ella la beneficencia que se ejerce sobre todo y del modo más laudable con las personas que se aman? Además, ¿cómo administrar y conservar tantos bienes sin amigos que nos auxilien? Cuanto mayor es la fortuna, tanto más expuesta se halla. Todo el mundo conviene en que los amigos son el único asilo a donde podemos refugiarnos en la miseria y en los reveses de todos los géneros. Cuando somos jóvenes, reclamamos de la amistad que nos libere de cometer faltas, dándonos consejos. Cuando viejos, reclamamos de ella los cuidados y auxilios necesarios para suplir nuestra actividad, puesto que la debilidad senil produce desfallecimiento. En fin, cuando estamos en toda nuestra fuerza, recurrimos a ella para realizar acciones brillantes. Podría hasta decirse que la amistad es el lazo de los estados, fijaros, una virtud ética con un inmenso valor político, atentos. Podría decirse que la amistad es el lazo de los estados y que los legisladores se ocupan de ella más que de la justicia. La amistad por encima de la justicia. La concordia de los ciudadanos no carece de semejanza con la amistad, y la concordia es lo que las leyes quieren establecer ante todo, así como ante todo quieren desterrar la discordia, que es la más fatal enemiga de la ciudad. Cuando los hombres se aman unos a otros, no es necesaria la justicia. Pero aunque sean justos, aún así tienen necesidad de la amistad, e indudablemente no hay nada más justo en el mundo que la justicia que se inspira en la benevolencia y en la afección. La amistad no solo es necesaria, sino que además es bella y honrosa. Alabamos a los que aman a sus amigos, porque el cariño que se dispensa a los amigos nos parece uno de los más nobles sentimientos que nuestro corazón puede abrigar. Así hay muchos que creen que se puede confundir el título de hombre virtuoso con el de amigo. Y en este punto, Aristóteles comienza su teoría acerca de la amistad. Es decir, va a intentar analizar en qué consiste la amistad, cuántos tipos de amistad hay y qué tipo de personas pueden ser amigas entre sí, porque no todos podemos ser amigos unos con otros. Hay un conjunto de reglas que definen la amistad auténtica. Atentos. He aquí las cuestiones que podemos discutir acerca de la amistad. ¿Puede existir la amistad entre todos los hombres sin excepción? ¿O acaso cuando los hombres son viciosos son incapaces de practicar la amistad? ¿Hay una sola especie de amistad o pueden distinguirse muchas? Los motivos de afección, las causas de unión emocional entre las personas, son de diferentes especies, lo repito, y por consiguiente los amores y las amistades que causan deben diferir igualmente. Así, hay tres especies de amistad que responden a los tres motivos de afección, por los cuales las personas se unen entre sí. Los que se aman quieren el bien recíproco en el sentido mismo del motivo por el que se aman. Atentos, lo repito. Los que se aman quieren el bien recíproco en el sentido mismo del motivo por el que se aman. Por ejemplo, los que se aman por interés, por la utilidad que pueden sacar el uno del otro, no se aman por sus personas precisamente, sino en tanto que sacan algún bien y algún provecho de sus relaciones mutuas. Lo mismo sucede con los que solo se aman por el placer.
Si aman a personas de costumbres también ligeras, no es a causa del carácter de estas, sino únicamente por los placeres que les proporcionan. Por consiguiente, cuando se ama por interés y por utilidad, solo se busca en el fondo el propio bien personal. Cuando se ama por placer, solo se busca realmente el placer mismo. En estos dos casos, no se ama a aquel que se ama por lo que realmente es, sino que se le ama solo en tanto que nos es útil y agradable. Estas amistades solo son amistades indirectas y accidentales, pues no se ama porque el hombre amado tenga tales y cuales cualidades, cualesquiera que por otra parte sean ellas, sino que se le ama en un caso por el provecho que procura y por el bien que facilite, y en el otro por el placer que proporciona. En estos casos se usa a las personas como simples medios. Las amistades de este género se rompen muy fácilmente, porque estos pretendidos amigos no subsisten largo tiempo semejantes a sí mismos. Esta es una idea muy bonita de Aristóteles. Este tipo de amistades basadas en la belleza, en el placer o en el interés no duran porque las personas cambian, o bien pierden su poder o ya no pueden ofrecernos nada porque se lo hemos quitado todo, o bien, en el caso del placer, envejecen, se afean. Así que a la medida en que se les estropean los cuerpos o ya no nos pueden ofrecer nada, ya no nos interesa nada de ellos. Son amistades por interés. Repito, las amistades de este género se rompen muy fácilmente porque estos pretendidos amigos no subsisten largo tiempo semejantes a sí mismos. Tan pronto como tales amigos dejan de ser útiles o no presentan el acicate del placer, se cesa al momento de amarles. Lo útil, el interés, no tiene nada de fijo y varía de un instante a otro de una manera completa. Llegando a desaparecer el motivo que les hacía amigos, la amistad desaparece en el acto con la única causa que la había formado. La amistad perfecta, en cambio, es la de los hombres virtuosos y que se parecen por su virtud. Aquí está la fundamental tesis aristotélica acerca de la amistad. Solamente pueden ser amigos las personas que se parecen, que son iguales, tanto en su nivel intelectual como en sus cualidades emocionales. Solo los iguales pueden ser amigos entre sí. Cuando hay diferencias por ejemplo, en la riqueza, en el conocimiento, en la estabilidad psicológica, lo que sea, ya no se puede producir una amistad perfecta. Atentos, la amistad perfecta es la de los hombres virtuosos y que se parecen por su virtud, porque se desean mutuamente el bien en tanto que son buenos, y yo añado, son buenos por sí mismos. Los que quieren el bien para sus amigos por motivos tan nobles son los amigos por excelencia. De aquí resulta que la amistad de estos corazones generosos subsiste todo el tiempo en que ellos son buenos y virtuosos, porque la virtud es una cosa sólida y durable. Cuando uno de los dos amigos es bueno absolutamente en sí, es bueno igualmente para su amigo, porque los buenos son a la vez y absolutamente buenos y útiles los unos para los otros. También se puede añadir que son mutuamente agradables, y esto se comprende sin dificultad. Ya dijimos que el fin último tiene que ser bueno, agradable y útil. Una amistad de esta clase es durable, como puede fácilmente concebirse, puesto que reúne todas las condiciones que deben encontrarse en los verdaderos amigos. Nada hay en el mundo más digno de ser amado que esto. Y en las personas de este mérito es donde se encuentra generalmente la amistad y la más perfecta. Está muy claro, por otra parte, que amistades tan nobles han de ser raras, porque hay pocos hombres de este carácter. Para formarse estos lazos se necesita además tiempo y hábito. El proverbio tiene razón cuando dice que no pueden conocerse mutuamente los amigos antes de haber consumido juntos una talega de sal, como 1 kilo de sal, ¿no? Se echa poca sal y esta se consume muy despacio. Tampoco pueden dos aceptarse ni ser amigos antes de haberse mostrado uno y otro dignos del mutuo afecto, ni antes de haberse establecido entre ellos una recíproca confianza. Cuando dos crean amistades tan rápidas, desean indudablemente hacerse amigos, pero no lo son, y no lo llegan a ser verdaderamente, sino a condición de ser dignos de la amistad y de conocerse bien mutuamente. El deseo de ser amigo puede ser rápido, pero la amistad no lo es.
La amistad solo es completa cuando media el concurso del tiempo y de todas las demás circunstancias que hemos indicado, y gracias a estas relaciones llega a ser igual y semejante por ambas partes, condición que debe existir también cuando se trata de verdaderos amigos. Y aquí nos dice Aristóteles: no es posible ser amado por muchos con una perfecta amistad. No se pueden tener en realidad muchos verdaderos amigos. Lo mismo que no lo es amar a muchos a la vez. La verdadera amistad es una afección que supera a todas las demás, un sentimiento que supera a todo sentimiento y se dirige por su misma naturaleza a un solo individuo. Porque no es muy fácil que muchas personas agraden a la vez tan vivamente, ni quizás sería bueno. Es preciso también haberse conocido y experimentado mutuamente y tener una perfecta conformidad de carácter, lo cual es siempre muy difícil. Ese es el verdadero amigo. Pero cuando no hay de por medio otra cosa que el interés o el placer, es posible agradar a un crecido número de personas, porque hay siempre muchos dispuestos a contraer este tipo de relaciones y los servicios que se cambian de esta suerte pueden no durar más que un instante. De estas dos especies de amistad, la que se produce por placer es la que se parece más a la amistad verdadera. Por lo contrario, la amistad por interés es sólo digna del alma de los mercaderes. Los hombres afortunados no tienen necesidad de relaciones útiles, pero necesitan relaciones agradables, y por esta causa quieren vivir habitualmente con algunas personas. Como el fastidio de la vida se quiere siempre evitar y nadie soportaría continuamente ni aun el bien, si el bien le fuese penoso, los ricos buscan amigos que les sean agradables. Cuando se ocupa una elevada posición, se tienen generalmente amigos de muy diversas clases y muchos. Unos son amigos útiles, otros amigos agradables, y como es muy raro que unas mismas personas tengan a la vez ambas cualidades, los opulentos se cuidan poco de buscar amigos agradables que estén al mismo tiempo dotados de virtud, ni amigos útiles con el único objeto de hacer grandes y bellas cosas. Pensando en sus placeres, solo quieren amigos dóciles y amables, o bien gentes hábiles y dispuestas siempre a ejecutar lo que se les mande. Esos no son amigos. Mas estas cualidades, el placer y la virtud, no se reúnen frecuentemente en un mismo individuo. Se ha dicho con razón que el hombre virtuoso, el verdadero amigo, es a la vez agradable y útil. Pero jamás un amigo tan perfecto se une a un hombre que le supera en posición, a menos que él no supere igualmente en virtud a este hombre opulento. De otra manera, no compensaría su inferioridad con una igualdad proporcional. Pero no hay muchos hombres que se hagan amigos con estas condiciones. Pero, como ya hemos mencionado, ninguna de todas estas virtudes aristotélicas son innatas, ninguna de ellas aparece de forma espontánea en el ser humano, sino que todas ellas deben ser educadas y cultivadas. Por ello, atentos, la educación tiene un papel absolutamente crucial en la ética aristotélica, una educación que además no debe ser únicamente accesible a un pequeño grupo de élite, sino a todos los ciudadanos, para que la sociedad no colapse. Atentos ahora a este increíble fragmento de la Ética Nicómaco acerca de la educación, escrito por Aristóteles en el siglo IV a.C. Es impresionante. Nos dice nuestro filósofo para terminar de conocer su ética: no puede negarse, por consiguiente, que la educación de los niños debe ser uno de los objetos principales que debe cuidar el legislador. La educación es la clave de todo. Sin educación adecuada no tendremos ningún tipo de oportunidad para llevar a cabo la felicidad. Fijaros, las virtudes, la ética es algo que depende de nosotros y que tiene que ser aprendido. Donde quiera que la educación ha sido desatendida, el Estado ha recibido un golpe funesto. Las costumbres democráticas conservan la democracia, así como las costumbres oligárquicas conservan la oligarquía, y cuanto más puras son las costumbres, tanto más se afianza el Estado. Atentos.
Lo que el Estado tiene que hacer es legislar para mantener, digamos, la armonía social, pero la legislación simplemente pone sobre el papel lo que ya los individuos cultivan. Lo que Aristóteles llama las costumbres es esta práctica de la virtud, el hábito virtuoso del ciudadano. Si somos unos salvajes, unos patanes, unos incultos, no importa lo que legisle el Estado. De alguna forma, si ya el individuo está perfectamente educado intelectual y emocionalmente, el cumplimiento de las leyes, que además deben ser hechas por sabios, por personas absolutamente inteligentes, medidas por el término medio, el cumplimiento de la ley, como os digo, es mucho más fácil, mucho más fluido, pero la ley viene después. Primero la educación en la virtud. Todas las ciencias y todas las artes exigen, si han de dar buenos resultados, nociones previas y hábitos anteriores. Lo mismo sucede evidentemente con el ejercicio de la virtud. Como el Estado tan solo tiene un solo y mismo fin, la educación debe ser necesariamente única e idéntica para todos sus miembros. De donde se sigue que la educación debe ser, atentos, objetos de una vigilancia pública y no particular, por más que este último sistema haya generalmente prevalecido y que hoy cada cual eduque a sus hijos en su casa según el método que le parece y en aquello que le parece. Fijaros, en el siglo IV a.C. aparece el mismo problema que tenemos hoy en día, esta especie de lucha entre la educación pública y su calidad y aquellas personas que deciden o bien educar en casa a sus hijos según sus propios valores o mandarlos a colegios completamente privados de élite que les generen y que les ofrezcan una educación completamente distinta. ¿Cuál es el problema de esto?, nos dice Aristóteles. En principio nos puede parecer una idea maravillosa, pero eso lo que va a hacer es romper el tejido social. Si hay una gran élite educada y el resto de la población son simplemente vulgo masa, la élite educada no va a poder sobrevivir durante mucho tiempo porque nos necesitamos. Al final el vulgo acabará con ellos. Esto de educaciones elitistas según el criterio de cada uno de los padres no es lo más deseable según Aristóteles. No, tenemos que generar una educación pública, accesible a todos los ciudadanos y perfectamente diseñada de forma racional, lógica, según principios filosóficos de alta calidad. Esto de dejar a la opinión de cada uno la educación de sus hijos no es la mejor solución según Aristóteles, porque si nuestra opinión no está adecuadamente formada, podemos generar no solamente el mal para nuestra sociedad, sino el mal para la felicidad de nuestros hijos. Así insiste, de donde se sigue que la educación debe ser objeto de una vigilancia pública y no particular, por más que este último sistema, el particular, haya generalmente prevalecido y que hoy cada cual educa a sus hijos en su casa según el método que le parece y en aquello que le place. Esto también es muy importante. Según el criterio propio, hay gente que considera que solamente tiene que formar a sus hijos en cuestiones económicas, o hay gente que considera que solo debe formar a sus hijos en cuestiones artísticas. No. Hemos visto con Aristóteles que para alcanzar la sabiduría y con ella la felicidad tenemos que alcanzar un saber holístico, que es la filosofía. Tenemos que intentar enseñarles a los niños algo de cada cosa. Así que esto del criterio propio tiene bastantes peligros. Sin embargo, lo que es común debe aprenderse en común. Aquí está. Lo que es común, la sociedad, la vida en común y la felicidad debe aprenderse en común. Y es un error grave creer que cada ciudadano sea dueño de sí mismo, siendo así que todos pertenecen al Estado, puesto que constituyen sus elementos y que los ciudadanos, que son las partes, deben concordar con aquellos que forman el conjunto. En este punto nunca se alabará bastante a los lacedemonios, a los espartanos. La educación de sus hijos se verifica en común y le dan una extrema importancia. En nuestra opinión, es de toda evidencia que la ley debe arreglar la educación y que ésta debe ser pública. Atentos, siglo IV a.C., la educación debe ser algo dependiente de la política. La política es esa ciencia práctica que busca el bien colectivo del ser humano, que debe ser orientada racionalmente, nada que ver con nuestra política actual. Es una perspectiva bastante diferente la aristotélica, pero fijaros qué innovador. Creíamos que estas ideas eran propias de la Ilustración o de la modernidad y en absoluto. Son ideas que debemos al grandísimo Aristóteles. En nuestra opinión es de toda evidencia que la ley debe arreglar la educación y que ésta debe ser pública.
pero es muy esencial saber con precisión lo que debe ser esta educación y el método que conviene seguir. Así que parte de nuestros esfuerzos será dedicarnos al estudio de la educación. En general, no están hoy todos conformes acerca de los objetos que se deben abrazar. Es decir, no todo el mundo está de acuerdo acerca de qué deben estudiar los niños en la escuela. Esto lo estamos viendo hoy en día. Por ejemplo, en el caso de España, hay un esfuerzo inmenso por eliminar la filosofía, no solamente de los estudios secundarios, de los últimos grados de la enseñanza obligatoria, sino también de las universidades. Por ejemplo, hay muchísima gente que considera que la filosofía es algo que tiene que eliminarse, que ese pensamiento crítico solamente debe ser para unos cuantos. La masa debe ser crédula y plana. En general, no están hoy todos conformes acerca de los objetos que se deben abrazar en la educación. Antes, por el contrario, están muy lejos de ponerse de acuerdo sobre lo que los más jóvenes deben aprender para alcanzar la virtud y la vida más perfecta. Aquí está, la discusión en el siglo IV a.C. es la misma que tenemos hoy en día. ¿Qué deben aprender los jóvenes para tener una buena vida después? En nuestro mundo económico y comercial parece que tenemos que cambiar la filosofía e introducir solamente cuestiones de ideas económicas, de inversión, de marketing. Sustituimos una educación por otra, porque vamos analizando nuestro mundo y aplicamos las ideas. Aristóteles vuelve de nuevo a insistir en la necesidad del término medio, que una persona feliz es una persona que tiene una educación global, que se entera, que sabe, que conoce y que disfruta con todas las ciencias que el ser humano, como ser racional, puede llegar a desarrollar. Ni aún se sabe a qué debe darse la preferencia, si a la educación de la inteligencia o a la del corazón. Esto es lo que yo os decía. Aristóteles es el gran pensador también de la educación emocional. Siempre que pensamos en los griegos los vemos como pensadores puramente lógicos, pero en absoluto. Todavía no sabemos a qué debemos dar preferencia, si a la educación de la inteligencia o a la del corazón. El sistema actual de educación contribuye mucho a hacer difícil la cuestión. No se sabe, ni poco ni mucho, si la educación ha de dirigirse exclusivamente a las cosas de utilidad real o si debe hacerse de ella una escuela de virtud o si ha de comprender también las cosas de puro entendimiento. Atentos también, fijaros, ¿cuál es la duda acerca de cómo orientar la educación en el siglo IV? No sabemos si debemos orientarlas hacia cosas de utilidad real, este aspecto económico, este aspecto práctico puro que hoy en día perseguimos, si debe hacerse de ella una escuela de virtud en este caso sería no solamente aprender economía, sino arte, filosofía, literatura, la virtud, esta búsqueda de la felicidad, o más bien una escuela de puro entretenimiento. ¿Qué quiere decir? Estas escuelas que también se llevan hoy en día del aprendizaje a través de la diversión sin tener que aprender muchos contenidos. Fijaros, el debate que tenemos hoy en día estaba ya sobre la mesa en tiempos de Aristóteles. Estos diferentes sistemas han tenido sus partidarios y no hay aún nada que sea generalmente aceptado sobre los medios de hacer a la juventud virtuosa. Pero siendo tan diversas las opiniones acerca de la esencia misma de la virtud, no debe extrañarse que lo sean igualmente sobre la manera de ponerla en práctica. Fijaros la importancia de la educación para Aristóteles y también la importancia para nosotros mismos de profundizar en las grandes propuestas históricas acerca de cómo encontrar la felicidad, de educarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. Y en esto estamos, en este curso acerca de la ética, en el que hemos analizado en primer lugar la propuesta de Aristóteles y que ahora nos llevará al estudio de los otros dos grandes pensadores acerca de estos problemas, Kant y John Stuart Mill. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.